Radio Arequipa Internacional, más compañía, rumbo al centenario. ¿Qué tal amigos de Radio Arequipa Internacional y www.radioarequipa.com? Los saluda Fernando Chapi Martínez para invitarlos a sintonizar cada noche de lunes a viernes desde las 10 p.m. Misterios al Anochecer. Este espacio en el que dejaremos volar la imaginación, en el que nos deleitaremos con los casos que nos dejan pensando, fenómeno ovni, fenómeno paranormal, enigmas del mundo, también la cultura y por supuesto aquellos sucesos que otros no nos cuentan, pero que nos pueden suceder y de hecho nos han pasado a todos y cada uno de nosotros. Tu espacio de enigmas es Misterios al Anochecer. Recuérdalo, anótalo y pasa la voz. De lunes a viernes desde las 10 de la noche en Radio Arequipa Internacional. Saludos amigos, nos estamos escuchando. Misterios al Anochecer. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer. Aquí al habla Fernando Chapi Martínez, saludándolos, sobre todo a quienes están en Radio Arequipa Internacional. Vamos a contar algunas historias relacionadas, al parecer, a seres extraterrestres, que es quizá lo que más nos gusta, lo que más nos es sabroso en cuanto a los temas, que son muchos que se tratan en el programa. Pero antes de eso vamos a contar casos, no exclusivamente, pero vamos a contar 3 casos para iniciar, ocurridos en un mismo año, en 1992. A veces nos ponemos así selectos en cuanto a año tras año, ¿no? Por cierto, más o menos en los años 92, 91, se dice que hubo ciertas oleadas ovni en distintas partes del mundo. Avistamientos, en algún caso relacionados a un eclipse, en otros casos no sabemos a qué, naves triangulares, se veían muchas cosas, ¿no? Es como estos rush que hay de sucesos, a veces ovni, otras veces incluso hasta paranormales. Es como que hubiese un disloque, como que hubiese un quiebre en la realidad, y por un momento lo insólito nos atrapa, nos aparece por todos los lados posibles de nuestro mundo cotidiano y habitual, ¿no? Y después todo vuelve a la aparente normalidad y decimos ¿qué pasó? Y así será hasta que nuevamente, en el momento menos pensado, vuelva a aperturarse esa ventana hacia lo desconocido. Pero antes de ir con estas cosas, un par de noticias, una de actualidad y la otra no tan de actualidad, pero que la han querido hacer pasar como tal, ¿no? Siempre, sobre todo en este mundo de redes virtuales, de redes sociales, hay uno que otro pillo que por ganarse likes o por generar algún tipo de, digamos, no sé, sus 5 minutos de fama, falsean información. Y en este caso es más o menos así. Han estado corriendo en las últimas horas unas noticias de que supuestamente en el Cerro San Cristóbal hay un asunto con que la gente se ha alarmado al ver cómo sale del subsuelo un extraño humo blanco. Están hablando de que se trata de un volcán posiblemente, ¿no? Me imagino que esta noticia la están calzando con esa otra de las masivas erupciones, y más que erupciones, movimientos telúricos de origen volcánico que hay en Islandia, ¿no? Entonces, bueno, en fin, lo que pasa es que esta noticia es cierta, pero no de ahora, como lo están tratando de hacer pasar. Se ocurría en el Cerro San Cristóbal en Lima, sino de hace 6 años. Lo que han aprovechado es que hace 6 años también hubo un partido de Perú versus Bolivia, entonces eso que pertenece a un noticiero de un conocido canal de televisión, pues tiene ahí una cosita en la parte superior derecha que dice el partido Perú-Bolivia ya se acerca o algo así, y entonces está diciendo, miren, esto es actual, porque también tenemos un Perú-Bolivia mañana, ¿no? Entonces, bueno, en fin, la viveza. Y como digo, en realidad la noticia es cierta, pero hace 6 años. Pero viene de mucho más atrás en el Cerro San Cristóbal de Lima. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que, como digo, un grupo de personas habían estado observando que de una de las tantas fisuras, grietas, cuevas que hay en el cerro, pues estaba emanando una especie como de vapor o de humo blanco, ¿no? Y pues decían, esto puede tratarse de actividad volcánica. Empezaba a cundir el pánico.
pero decían también que el día anterior había llovido, en el caso de Lima más que una lluvia es una llovizna, y que aún así eso no había menguado, no se había apagado el supuesto fuego y que le habían echado agua, le habían echado tierra, pero seguía lo mismo. Me imagino que eso después pararía porque si no la noticia se hubiera prolongado más en el tiempo. La cuestión es que esto no es una cosa, digamos, de una sola ocasión en la historia, sino que ya, como bien muchos han mencionado, incluso en estas últimas horas, las generaciones anteriores hablaban de la leyenda de que el Cerro San Cristóbal en realidad era un volcán, pero un volcán de agua, es decir, un lugar donde había cierta actividad bajo el suelo y que a veces escapaba en la forma de geysers, ¿no? Y justamente hay una antigua tradición, una antigua historia del periodo español, o sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás, probablemente finales del siglo XVI, inicios del XVII, en la que pues se habla de esta iglesia. En ese tiempo todo eso era un lugar que no tenía habitantes, así que en la Pampa de Amancaes pues hicieron un templo que también al parecer estaba relacionado a ciertas cuestiones tenidas por milagrosas, apariciones por ahí, incluso decían algunos de un Cristo o de algún santo. Entonces se hizo ahí, se volvió el lugar de peregrinación, aumentó la fe y la espiritualidad de las personas de esa, para esos entonces, nueva ciudad de Lima. Y cerca de ahí se comenta que hay como una gruta donde también, de acuerdo a las tradiciones, a los decires populares, habría existido en su momento una especie de volcán de agua caliente, o sea, un geyser, ¿no? Y que la intercesión de algún santo, la intercesión de las oraciones hacia Dios, habría hecho que quedase anulado, pero que eso había existido, ¿no? Entonces, que hasta ahora, pues, por ahí habrían colocado una cruz, algo así, pero es una zona a la que, digamos, no pasan por ahí las rutas turísticas y muchos no van porque, hay que decirlo, son un poco peligrosa o regularmente peligrosa. Entonces, hay todo esto y ya ha quedado como anécdota popular de que podría haber algún tipo de actividad en el subsuelo, pero no se sabe qué tan cierto sea, ¿no? Pero de cuando en cuando salen estas cosas que además están relacionadas con otro clásico del misterio, como es la existencia de túneles que esconden tesoros o de túneles que recorren distintos puntos de la geografía, no solo del Perú, sino en general del mundo, ¿no? Cuántos grupos esotéricos, Nueva Era, etcétera, hablan de supuestos túneles construidos por civilizaciones desconocidas tipo la Atlántida, Lemuria, Mu, etcétera, y que conectarían incluso lugares arqueológicos megalíticos, ¿no? Unos con otros, o incluso que se extenderían debajo del mar, o conectarían con antiguos centros de poder de tiempos de los que ya se ha perdido el recuerdo, pero que en ese momento habrían estado emergidos y ahora estarían bajo el agua. Y bueno, hay todo esto que se dice, ¿no? De que habrían túneles bajo la cordillera de los Andes, túneles bajo las distintas construcciones de los mayas en Centroamérica, que en realidad serían de una civilización muy anterior, túneles en Egipto, o bajo la isla de Malta. Las islas de Malta son varias en realidad, en el Mediterráneo, y muchas cosas más que en todo caso hay que tomarlas con pinzas. Y en el caso de Perú, bueno, quizá no tanto como eso, pero en el Cerro San Cristóbal se atribuyen más bien a, digamos, a cuevas naturales que eso sí esconderían tesoros, como el famosísimo y que ha hecho correr ríos de tinta de Catalina Huanca, ¿no? Que en su escape, en su ida con los tesoros correspondientes al periodo del Tahuantinsuyo, para ponerlos a buen recaudo de los asaltantes y bueno, en general, lo habría escondido en algún lugar que para algunos estaría en la Sierra Central, para otros estaría en la Sierra de Lima, quizá Huarochirí, para otras personas consideran que mucho más cerca de la actual Lima, pero que en ese tiempo eran zonas desoladas totalmente, sin ningún observador curioso que pudiera después depredar el tesoro, ¿no? Lo que ahora son los cerros que corresponden totalmente urbanizados ya a los distritos del Agustino, San Juan del Lurigancho e incluso Lima y el Rímac, ¿no? Como el Cerro San Cristóbal. Entonces se dice que estos túneles serían naturales, pero que tendrías que internarte, incluso pasar por algunas pruebas porque hay escaso oxígeno, etcétera, y te encontrarías con ese maravilloso tesoro. Lo cierto es que en los 90 hubo una noticia
que también tuvo su rebote en ciertos noticieros, pero fue pues una noticia pasajera, pero la recuerdo bien y he conversado con otras personas que también la recuerdan más o menos. Y era que determinadas casas en el Cerro San Cristóbal empezaban a hundirse, empezaban a agrietarse y se caían. ¿Y por qué era? Porque al parecer alguna parte de ese cerro estaba llena de pasadizos, ¿no? Pasadizos que además no parecían muy naturales que digamos. Se empezó a hablar nuevamente del tesoro de Catalina Huanca, pero dicen que algunas personas se internaron, dijeron qué está pasando acá. Y lo que descubrían era que al parecer se trataba de antiguas minas, porque ha habido minería no solamente en lugares alejados de las actuales urbes, sino que en los alrededores inmediatos de lo que ahora es Lima, que ahora son lugares que están medianamente o totalmente urbanizados, extraían hasta hace quizá medio siglo atrás, o menos de un siglo de todas maneras, elementos, en algunos casos puede ser carbón natural, ¿no? En otros casos tipos de piedra que podían servir para las construcciones, raramente algún metal precioso, eso se supone que no había. Y habían dejado los huecos y después la gente se olvidaba y construía encima. Entonces algo así habría ocurrido en el San Cristóbal. Y dicen que incluso cuando hicieron estas como que exploraciones para ver qué pasaba, habían encontrado restos de ropa en muy mal estado, restos de periódicos, algunas herramientas como de minería artesanal, y entre esos periódicos habrían encontrado algunos que estaban fechados a inicios, muy al inicios del siglo XX. ¿Y qué dijeron? Bueno, se trata de minería antigua, artesanal. ¿Puede ser esta la explicación? Puede ser para lo que son esos túneles. Para el otro asunto de que de cuando en cuando se habla de algunas cosas medias raras, que sale humo y eso, podría haber algún tipo de actividad, pero no magmática, no de lava, sino de alguna fuente geotermal, ¿no? Igual da curiosidad, da un poco de miedito, pero no es tan grave como lo otro, ¿no? Lo que sí, yo recuerdo que le mostré a un amigo que es aficionado a estas cuestiones geográficas, geológicas, que es de España, de Málaga, que lo hemos tenido en el programa antes, una imagen del Cerro San Cristóbal. De hecho, también él lo chequeó desde todos los ángulos a través de Google Maps y me dijo que la forma era muy sospechosa porque tenía toda la forma de un pequeño volcán, o sea, es sumamente triangular, ¿no? Y sí es cierto, da que pensar. Además, el Cerro San Cristóbal tiene otras cositas, ¿no? Que incluso fueron reseñadas en libros como este de Daniel Rousseau sobre Marcahuasi, en el que también hace mención de otros lugares donde habrían supuestas muestras como esculturas gigantes de una cultura desaparecida antes de todo lo oficialmente aceptado, a la que llamaba Masma. Y uno de esos sitios era justamente el Cerro San Cristóbal, donde en determinado lugar, cuando hay un juego de luces y sombras, parece observarse como una gigantesca cabeza de cánido o de perro en una de las rocas, ¿no? Pero podría tratarse de una pareidolia, pero es algo que, a pesar de la urbanización, hasta ahora se puede observar medianamente. Cuestión de pararse más o menos como que pasando la zona de Hacho, como ya llegando a Cantagallo, miras, como digo, con determinadas condiciones de luz y sombra y cuidándote siempre de que no te choreen el celular, y efectivamente hay una parte que parece como una cabeza de cánido justo en el límite con las casitas que llegan hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿será esto obra de una civilización desconocida? ¿Será una pareidolia? Bueno, pareidolias hay un montón de lugares, ¿no? Así que puede ser tranquilamente eso. Pero bueno, eso es lo que se comenta del Cerro San Cristóbal, sus cositas, otros túneles que no se sabe a dónde conducen, también han sido reportados, por ejemplo, hace meses atrás, en la zona de Surquillo, ¿no? Donde se dice que una inmobiliaria estaba pues cavando para poner los cimientos de su edificio y de pronto se dan cuenta que está hueco y encuentran un túnel. Esto incluso salió en la prensa y no sabían exactamente de qué se trataba porque no era un túnel natural, sino que incluso tenía un empedrado, tenía las paredes muy simétricas y definidas. Podría ser un gran descubrimiento arqueológico si no fuera porque ahí llegó el aspecto económico, ¿no? Obviamente a las inmobiliarias no les conviene que esto entorpezca su lucrativo y millonario negocio, así que esto quedó, nunca mejor dicho, enterrado. Dijeron que no tenía, sorprendentemente dijeron las autoridades, que esto no tenía ningún tipo de interés arqueológico, y así lo mandaron al olvido. Lo que algunos especulaban por las pocas fotos que había era que podría tratarse de un túnel que conectaba quizá dos haciendas, o que por ahí había habido algún tipo de edificación religiosa, o sea, mismo como las catacumbas del centro de Lima.
pero quizá nunca lo sabremos porque eso debe estar ya bien sellado y convenientemente olvidado. Esa es la desgracia cuando la urbanización desmedida, cuando la depredación en nombre del billete atenta contra el patrimonio. Desgraciadamente ocurre. Y eso es uno de los muchos factores que nos aleja de ser un país desarrollado, no solamente a nivel de las estructuras y de la planificación urbana, sino también de la planificación mental y de valores como sociedad. Pero bueno, antes de hacer hígado con eso, ¿no? Una historia antes que me olvide del Cerro San Cristóbal. Una persona con la que yo conversé, un allegado a un familiar, comentaba, bueno, él ya está pues sobre los 80 años, que cuando era mucho más joven, cuando estaba en la treintena más o menos, es decir, hace alrededor de medio siglo atrás, estaba pues, como se dice, mataperreando con unos amigos, y en ese tiempo estos cerros no estaban tan poblados como ahora, tan urbanizados como ahora. Igual tenían también gente que ya estaba asentándose en las faldas, en las laderas, pero igual se podía hacer una caminata. Entonces dicen que están pues por el San Cristóbal, por ahí, de ahí pasan a otros cerros que están cercanos, y de pronto en uno de tantos llegan a la cumbre. Y en la cumbre se encuentran con una cueva. Les llamó la atención porque la entrada era singularmente simétrica. Entonces entran y se dan con la sorpresa de que hay una bifurcación hacia la izquierda, hacia la derecha. Tú eliges el camino. Quisieron avanzar un poco, pero no pudieron por dos cosas. La primera era un factor natural y la segunda el factor humano, ¿no? El factor natural era que notaron que el aire se estaba enrareciendo, es decir, que al parecer, pues como no estaba en una posición para que el aire se renueve, era peligroso continuar porque el ambiente o se sentía pesado por un mal presagio o se sentía pesado porque no había buena oxigenación. Lo cierto es que ese fue el factor natural. Además les parecía como que estas entradas, que tenían toda la pinta de no ser demasiado naturales, se dirigían hacia abajo, es decir, descendían dentro del cerro, ¿no? Sorprendente. Sino que les pareció percibir ruidos. Ahora no sabemos si habrán sido ruidos verdaderos o era que se colaban de la parte de afuera y se magnificaban por la forma del interior de esa cueva, o era que pues estaban tan nerviosos por lo extraño del lugar que se los figuraron, pero aseguran que escucharon ruido al interior. Y lo primero que les vino a la mente, y por esto digo el factor humano o el supuesto factor humano, es que podría tratarse de quizá un grupo de personas que estaban en hábitos de consumo, o personas que eran asaltantes, gente de mal vivir, y que como sentían que estas voces se acercaban, ¿no? Y salían del interior, como que los podían asaltar o hacer X cosas, y salieron pues corriendo a toda velocidad, bajaron el cerro como si no hubiera un mañana, y eso. Y nunca podremos saber si esas voces qué fueron, si estaban en contacto con cosas extrañas o con gente de extrañas intenciones. Bueno, en fin, son cositas. Bueno, ahora sí, una noticia que sí es estrictamente no solo misteriosa, sino también actual, es una que viene desde Egipto. El país que no sería posible si no fuera porque el río Nilo lo atraviesa. Muy bien. Justamente el río Nilo, que además es pues protagonista de historias bíblicas y de muchas otras cuestiones, ha vuelto a ser portada, pero con un color rojo carmesí, bien estético el río Nilo. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que una persona que estaba fotografiando en un punto el río Nilo, no es que todo el río Nilo, una parte, se quedó sorprendida porque dijo, ¿qué está pasando aquí? Parece que estuviera en un refresco de airampo o de beterraga, algo por el estilo, porque el río se ha puesto rojo. ¿Y qué era lo que ocurría? Bueno, que compartió la foto en redes, esto se ultra rebotó y nunca faltaron los que están pues en torno a lo apocalíptico diciendo es el fin, la humanidad ya recibirá al justo juez, porque esto parece una plaga bíblica, parece la historia, ¿no? de las 10 plagas de Egipto, del tema de José, el faraón, estas cuestiones que también pueden tener una explicación, al menos si son verdaderas en determinados casos, medianamente lógica, ¿no? Y justamente esa es la explicación para esto. Lo que se ha dicho es que en determinada parte del río Nilo y como consecuencia de la contaminación humana de las urbes y pueblos que están alrededor de ese río, pues que han estado echando sus desechos, un montón de cochinadas, pues un conjunto de algas de estas que actúan como un medidor natural de la contaminación y que se alimentan de ella, las algas rojas, ¿no? Habrían estado proliferando
así como por ejemplo en el lago Titicaca pasa algo similar con la conocida lenteja de agua, otro medidor de la contaminación de las aguas. ¿Y qué pasaba? Que al proliferar causaban que el oxígeno en las aguas disminuyera, esto mataba a los peces y asimismo también emanaban una especie de químicos al aire inmediatamente por encima del río, y los seres humanos que estaban cerca podían experimentar mareos, náuseas y sentirse mal, ¿no? Entonces, ¿esto con qué cuadra? Con justamente que el agua se volvió sangre, según la Biblia, morían los peces y la gente se consternaba, me imagino, no únicamente por la dantesca escena, sino porque también estaban siendo afectados por estas emanaciones de las algas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Es el fin? Bueno, que sepamos no. ¿Es algo para tenerle miedo? Bueno, la contaminación sí es algo para tenerle miedo, pero no las algas rojas, que no tienen la culpa de que les echen alimento a diario al río. Bueno, también hablando de ríos, no hace mucho salían y hasta ahora siguen rebotando esas fotos como si fueran actuales de que el río Éufrates se había secado y que eso también era terrible. Por supuesto, es terrible ver un río seco. Ahora, puede obedecer a cambios totalmente naturales en la dinámica hidrológica del mundo. Pero la gente lo estaba tomando como que hay una profecía bíblica que habla de que esto y aquello, y es el fin nuevamente. Pero bueno, en realidad son procesos de la Tierra. Ahora, si el ser humano tiene mucha injerencia en ello o no, esos son otros 20 pesos. Habría que hacer un estudio. Muy bien, ahora pasamos a lo que más nos gusta inclusive, que son las historias de aliens. Las historias de seres de otros mundos que parecen estar en de cuando en cuando haciendo cosas que no nos quedan muy claras y que quizás sea mejor que no las sepamos del todo para que no nos dé un patatús.